Compañeros, tengo, vamos a ver por acá, 81 personas, entonces creo que ya con el número, por respeto a ustedes, hay que dar inicio. Me encantaría pues que todos los que puedan abrir su cámara lo hagan pues para tener una interacción más personalizada a través de esta vía, ¿verdad? Porque pues de eso se trata, ¿verdad, jóvenes? De que tenemos la facilidad de estar a distancia, pero también es bueno que interactuamos en forma visual, ¿verdad? Entonces, yo sé que en algún momento pues nos podemos desconectar, ¿verdad? Pero sí es necesario que yo los pueda visualizar, ¿verdad? Es parte, creo que, del respeto para todos. Entonces, bienvenidos y qué bueno que todos los que están hoy aquí participando pues hayan estado atentos a la reunión. Ahí es donde se ve el interés personal de las personas de querer avanzar y estar en las clases, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a continuar hablando del procedimiento administrativo y vamos a recapitular un poquito en cuanto al tema que tocamos en las clases anteriores para tener una pequeña retroalimentación. De repente pues se nos quedó algo por ahí, ¿verdad? Y vamos a continuar con el mismo. En algún momento nosotros hablamos de lo que era pues la administración pública y así fue como se estuvo manifestando en la clase. Si tienen algún problema de audio, con toda la confianza, compañeros, me lo hacen saber, ¿verdad? Yo de todas formas tengo a mi auxiliar que en algún momento me puede indicar si hay algún problema de audio, ¿verdad? Pero con toda la confianza, estimados compañeros. Entonces dijimos que la administración pública en su momento, ¿verdad?, era toda la actividad, sí, que regulaba o que estaba regulada por el derecho administrativo, la cual es realizada por el Estado a través de sus órganos administrativos para alcanzar, dijimos también, el fin supremo o el bien común, ¿sí? En otras palabras, dijimos también que entonces la administración pública es la función de administrar el Estado, ¿verdad? En conclusión de todo lo que se habló, llegamos a la conclusión como tema introductorio que la administración pública, entonces su fin es la administración del Estado, ¿verdad? Y también retomamos algún punto. Yo les dije que si habían ustedes estudiado algunas clasificaciones, algunas características o algunos elementos, ¿sí? Entre los elementos de la administración pública, acordémonos que están los órganos, ¿sí? Está la actividad, está la finalidad y está el medio. Pero ¿cuál es la función específica de cada uno de estos elementos dentro de la administración pública? El órgano, nosotros vamos a entender que es el instrumento, ¿sí?, que utiliza el Estado para manifestar su voluntad, ¿verdad?, a través del órgano. La actividad, ¿qué sería ese tipo de actividad dentro de la administración pública? Sería el conjunto de tareas, ¿verdad?, que se realizan en la administración para lograr un bien común. ¿Y qué sería la finalidad? ¿Sí? Hablamos del artículo 1 de la Constitución, donde la finalidad de la administración pública la encontráramos en el artículo 1, donde está el fin supremo del Estado, que es la realización del bien común, ¿verdad? Y el medio, entonces, sería el medio que utiliza el Estado para lograr su finalidad en el servicio público. ¿Por qué recalco en esto? Porque estos elementos de la administración pública son los elementos esenciales que vamos a nosotros a utilizar para el procedimiento administrativo. Como bien ustedes pudieron escuchar, ¿verdad?, mencioné 4 elementos, ¿sí? Vuelvo a repetir, esos 4 elementos, tome nota si usted quiere, ¿verdad?
Es el órgano, la actividad, la finalidad y el medio, ¿sí? Esos son los 4 elementos de la administración pública que siempre nos van a servir para los procedimientos administrativos, ¿sí? Aunado a eso, también vamos a encontrar dentro de la administración pública también lo que son los medios de control de la administración. Y yo les contaba la vez pasada, sí, el Estado tiene controles, ¿sí? Tocamos un poquito los controles y entre los controles nosotros sabemos, o ya ustedes saben, ¿cuáles dijo? Dijo que, pregunta Kevin. Con mucho gusto, Kevin. Yo dije órgano, actividad, finalidad y medio. Esos son los elementos, ¿sí? Entonces, los medios de control, como ustedes ya saben, y yo sé que ya han escuchado, que hay medios de control interno, hay medios de control directo, judicial, constitucional, ¿sí? Parlamentario. También hablamos un poquito de los controles de derechos humanos y del control de gasto público, ¿sí? Esos serían algunos de los medios de control de la administración pública. Es necesario que ustedes conozcan cada uno de estos medios de control porque son los cimientos donde se va a desarrollar cualquier procedimiento administrativo o en algún momento van a formar parte, ¿sí? El control interno, ¿por qué se llama control interno? ¿Sí? Porque se realiza en atención a la jerarquía prácticamente administrativa, ¿sí? En otras palabras, podemos decir que el control interno entonces es el órgano superior al inferior jerárquico, ¿verdad? Y el órgano directo es el que se realiza entre los particulares, ¿sí? Como medio o recurso que se utiliza prácticamente para para oponerse, ¿verdad?, ante los actos o resoluciones administrativas por alguna manera que se vean perjudicados, ¿sí? El control judicial, ¿cuál sería el control judicial? La misma palabra lo dice, ¿verdad? Hay una persona que quiere ingresar a la reunión. Por favor, la compañera auxiliar, ¿podría darle ingreso, mija? Si me está escuchando. Bien. Sí, Lita, viera que no hay nadie en espera para poder ingresar. Ok, mija, muchísimas gracias. ¿Oye? Entonces, el control judicial surge como consecuencia de un desacuerdo, ¿verdad?, de lo resuelto por el control directo o recurso administrativo. Vamos a pasar así rapidito para entrar de lleno al procedimiento. Y el control constitucional, la misma palabra lo dice, ¿sí? Control constitucional, ¿sí? Se realiza por la Corte de Constitucionalidad. Si ustedes tienen a su alcance la Constitución Política de la República de Guatemala, que esa es su arma. Yo se lo dije en la primer día de clase que no pueden andar desarmados, entonces tienen que tener al alcance la Constitución Política de la República de Guatemala y pueden buscar el artículo 268 de nuestra Constitución, ¿sí? Y vamos a tomar lectura, si alguien fuera tan amable de darle lectura a ese artículo para que entendamos lo que es el control. Sí, Wendy, muchas gracias. ¿Me puede dar lectura? Muchas gracias. Buenas noches, licenciada, con gusto. Artículo 268. Función esencial de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad
será garantizada con un porcentaje de los ingresos que correspondan al organismo judicial. Es correcto. También vamos a encontrar este control constitucional en el decreto 1-86. Por favor, anoten ahí en sus copias el decreto 1-86, por favor. Y vámonos a citar en el artículo, porque ese decreto es, ¿qué decreto es ese? Vamos a ver, si alguien sabe. La Ley de Amparo de Exhibición Personal y de Constitucionalidad. El decreto -186. ¿Qué decreto es ese? La Ley de Amparo y Exhibición Personal. Ahora vámonos al artículo, por favor, del cuerpo legal, el 114. ¿Qué dice nuestra ley en el 114? ¿Alguien que le dé lectura? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Artículo 114. Jerarquía de las leyes. Los tribunales de justicia observarán siempre el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley y tratado internacional, sin perjuicio de que en materia de derechos humanos prevalecen los tratados y convenios internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. Muchas gracias. Sin más que hablar. Entonces, estamos claros por qué hay control constitucional, ¿verdad? De acuerdo a las funciones. Entonces, relacionemos esos dos artículos, en ambas leyes, tanto el 268 como el 114 y el 114 como el 268. Y el control parlamentario que se realiza por el Congreso de la República para controlar la actividad de los ministros de Estado, ¿sí? Y también lo encontramos en la misma Constitución. Yo solamente estoy haciendo una recapitulación de lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Entonces, eso lo van a encontrar en el artículo 165, literal J, especialmente, y en el artículo 166 de la misma Constitución, ¿sí? Y también vamos a ver el decreto 6394, si lo tienen por ahí, por favor. Si alguien tiene el decreto 6394. Esa es la ley, ¿qué? ¿Orgánica de qué? Del organismo legislativo, ¿será? ¿O no será? Organismo judicial, licenciada. Organismo judicial, muy bien. No, esa es la 289, la del organismo judicial. La del legislativo, ¿cuál será? Esa es la del legislativo. Es correcto, sí. Entonces, ahí en el artículo 139, ¿qué regula nuestra ley? Título séptimo, interpelaciones, capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 139, interpelaciones. Es correcto. Los diputados tienen el derecho de interpelar a los ministros de Estado o a los viceministros en funciones de ministros, y estos tienen la obligación ineludible de presentarse al Congreso a fin de responder las interpelaciones que se le formulen. Las interpelaciones podrán hacerse por uno o más diputados, y es obligación personal de los ministros responder a ellas, pues no pueden delegarse en viceministros ni en ningún otro funcionario. No hay asunto del ámbito de un ministerio que no puedan los diputados investigar mediante la interpelación. Ni el Pleno del Congreso, ni autoridad alguna puede limitar a los diputados el derecho de interpelar, ni tampoco calificar las preguntas o restringirlas. No pueden los diputados interpelar respecto a asuntos que se refieran a cuestiones diplomáticas u operaciones militares pendientes, pero al finalizar tales cuestiones u operaciones podrán ser objeto de interpelación. Muchísimas gracias. Sin más que agregar, ¿verdad? Por esa razón es que existe este tipo de control.
y el control de los derechos humanos, que es ejercido por el ¿quién? Por el Procurador de los Derechos Humanos y también por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Y el último control, que es el control de gasto público, ¿sí? Que se realiza ¿por quién? Por la Contraloría General de Cuentas como ente fiscalizador, ¿sí? Del gasto público. Leyó, compañerito, el artículo 139 de la Ley del Organismo Legislativo, ¿sí? Entonces, tenemos más controles, ¿verdad?, dentro de la administración pública, pero entonces sería como que yo vuelva a retroceder, y a mí lo que me interesa en este curso, poco a poco vamos a ir interactuando con los otros controles, pero quiero pasar pues de lleno a lo que nos compete, que es el procedimiento administrativo. Y acá yo les preparé un poco de resumen, si logran ver las diapositivas, ¿verdad, compañeros? Así es. Sí, licenciado. Muchas gracias. Entonces, aquí en el procedimiento administrativo, ¿verdad?, vamos a entender de alguna manera a qué se refiere este procedimiento administrativo, ¿sí? Se refiere a que ya habíamos tocado que había serie de fases o etapas, ¿sí? ¿Y cuáles son este tipo de etapas? Y dentro de algunos ejemplos se indicaron, ¿sí?, que cuando nosotros armamos un expediente administrativo a través de una solicitud. Acá les puse un ejemplo del DPI, cuando nosotros nos acercamos a solicitar un DPI, ya sea por reposición, ya sea por primera vez, ¿sí? Nosotros iniciamos un procedimiento administrativo. ¿Y por qué procedimiento administrativo? ¿Por qué? Porque acordémonos que esa institución forma parte ¿de quién? De la administración pública que pertenece al Estado, ¿sí? Entonces, cuando usted inicia su solicitud del DPI, ¿sí?, agota las fases o etapas de solicitud. Primero paga el recibo por derecho a optar o a reposición del DPI. Luego tiene que ir a la entidad, que en este caso es el Registro Nacional de las Personas, a su enrolamiento, ¿sí?, ya con su recibo de pago, donde le toman sus datos personales y todo lo que ustedes ya saben y le imprimen su hoja de enrolamiento para que se inicie el proceso de la emisión de su documento personal de identificación con el número que se llama CUI, Código Único de Identificación Personal, ¿sí? Entonces, ejecutado ante las autoridades administrativas, funcionarios o empleados públicos. A esto se refiere también el procedimiento administrativo. Cuando nosotros iniciamos este tipo de acción, estamos ejecutando ante una autoridad administrativa, ante funcionarios, sí, o ante empleados públicos. Se basa en normas previstas en la Constitución y se recuerdan que hablamos del artículo 28. ¿A qué se refería el artículo 28 de la Constitución, compañeros? Derecho de petición. Es correcto. Entonces nosotros ahí con eso estamos invocando el derecho de petición, que por derecho nos asiste como ciudadanos portar nuestro documento de identificación personal, ¿verdad? Que por ley es el único que nosotros debemos de presentar para todos los trámites personales. Por ejemplo, también ahí les puse el artículo 50, ¿verdad?, del documento personal de identificación, y la finalidad es la decisión administrativa. ¿Por qué? Porque la decisión administrativa depende mucho de lo que pueda suceder dentro de su petición, ¿sí? A muchos les pueden denegar el DPI por primera vez por diferentes motivos o causas, ¿sí? Puede ser que haya un homónimo, o puede ser que hayan dos personas que están enroladas, o puede ser que hayan dos partidas con el mismo número,
o 2 cédulas con el mismo número cuando es primera vez, ¿verdad? O puede ser de que algún dato dentro de su formulario no esté correcto, tantas cosas que pueden pasar y que eso llegue a tomar a la decisión administrativa de denegárselo o dárselo, ¿sí? Acá yo les tengo las fases o etapas del procedimiento administrativo en forma simplificada, ¿sí? Nosotros les vamos a estar enviando las diapositivas a ustedes para que les sirva como material de apoyo de estudio, ¿sí? Y ahí van a encontrar de forma resumida las etapas del procedimiento administrativo, su inicio, su trámite, su intervención de terceros, las diligencias y las resoluciones de fondo. Que este procedimiento nosotros lo vamos a tocar más adelante en forma específica, ¿ya? Luego vamos a tocar un poquito de lo que ya habíamos hablado de los principios del procedimiento administrativo, ¿sí? Y tocamos el artículo 28, ¿sí? Pero también es necesario que nosotros toquemos el principio de seguimiento de oficio, que es un principio bastante importante dentro del procedimiento administrativo, ¿sí? Y si ustedes tienen a la mano la ley de lo contencioso administrativo, en el artículo 2, si alguien le quiere dar lectura, compañeros, ahí vamos a encontrar prácticamente ese principio de seguimiento de oficio. Que alguien me haga el favor. Artículo 2. Los expedientes administrativos deberán impulsarse de oficio. Ajá, sí. La administración pública, sí. Es correcto. Los expedientes se tienen que impulsar de oficio. ¿Por qué? Porque la administración pública y sus órganos tienen la obligación y la responsabilidad de dirigir el procedimiento administrativo y ordenar en él cuántas diligencias sean necesarias para dictar el acto o la resolución final. Entonces, si nosotros invocamos y nos fundamentamos en este artículo que es el principio de seguimiento de oficio, no nos pueden denegar ningún procedimiento administrativo. Ahora, el principio de informalidad, que este también es necesario tocarlo, este se basa en que los órganos administrativos deberán elaborar y mantener un listado de requisitos, ¿sí?, que los particulares deberán cumplir en las solicitudes que se formulen y si no fuere completos tendrán un plazo para subsanar. Acordémonos que cuando nosotros iniciamos alguna petición ante un órgano administrativo, hay ciertos requisitos que llenar para que se nos pueda, ¿verdad?, acceder a lo solicitado. Entonces, este principio de informalidad se aplica en el procedimiento administrativo, ¿verdad?, para que nosotros podamos cumplir con lo que se nos solicita y que la administración o los órganos administrativos puedan acceder a lo solicitado. Nuestro derecho de defensa, ¿sí? El derecho de defensa lo van a encontrar regulado en el artículo 12 de la Constitución. ¿Y qué tiene que ver este derecho de defensa? Es muy importante. ¿Por qué? Porque es el derecho que tenemos todos los interesados o todos los involucrados de fundamentar nuestros argumentos como tal, ¿verdad?, de los hechos en que se funda nuestra queja o nuestro descontento, ¿sí?, cuando se nos es denegado un requerimiento ante un órgano administrativo, ¿sí? Entonces nosotros podemos invocar nuestro derecho de defensa para que se acceda a lo solicitado. Y tenemos también el principio de imparcialidad, que también está regulado en la Constitución, ¿sí? Aquí este principio nosotros lo vamos a enfocar desde el sentido
cuando nos referimos a que no pueden intervenir autoridades, ¿verdad?, que tengan interés en la resolución, o cuando exista un conflicto de intereses debe resolverse de forma imparcial. ¿Qué quiere decir eso? Que usted, por ejemplo, nadie puede intervenir en su solicitud de DPI, es un acto muy personal, ¿sí? Entonces usted va a invocar su derecho de defensa a cualquier denegación y que sea subsanado por la misma entidad, ¿verdad? O que le indique el camino, los procedimientos o los requisitos que usted necesita para poder acceder a la solicitud. El principio de procedimiento escrito, que es tan importante y que al principio se tocó, si se recuerdan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el procedimiento administrativo es inminentemente escrito, ¿sí? Y todas sus actuaciones deben de quedar como pruebas por escrito y físicamente dentro del expediente administrativo. Por eso se llama expediente. Muy acertadamente en la primera clase expusieron la definición de un expediente, ¿verdad? Entonces, por eso es que existe el principio de procedimiento escrito. Y tenemos el principio de procedimiento sin costas. ¿A qué nos referimos con este principio? Sí, al que el procedimiento se vuelve un procedimiento gratuito al final. ¿Por qué? Porque un particular puede salir sancionado administrativamente por alguna falta administrativa, que no se le puede condenar en costas procedimentales, ¿sí? Por eso es que existe este procedimiento sin costas y nosotros debemos de hacer uso de este principio para poder aplicarlo dentro de algún expediente administrativo. El principio de audiencia previa al interesado, esto quiere decir, ¿sí?, cuando se abarca la potestad de ser oído, ¿sí?, o escuchado, ¿sí? Por eso dice de audiencia previa al interesado, ¿sí?, para que se pueda ofrecer o aportar o reproducir los medios de prueba previo a cualquier decisión final que se tome del expediente. Como se pueden dar cuenta, hay que agotar ciertos pasos dentro de todo procedimiento administrativo y hay que respetarlos con el fin de no dañar al interesado o al particular, ¿sí? Porque está en el derecho de invocar, ¿verdad?, el procedimiento en cualquier actuación que se solicite. Y tenemos también el principio de sencillez, rapidez, economía y eficacia. ¿Sí? Es necesario hacer mención también de este principio porque yo sé que existen miles de principios, ¿sí? Y a la larga ustedes en algún libro, en alguna consulta van a encontrar muchos más principios. Yo considero que es necesario que ustedes conozcan estos que para mí pues son algunos de los más importantes, ¿verdad? Entonces van a encontrar muchos más, ¿sí? Pero para mí los que yo les estoy ahorita exponiendo son los que yo considero que se pueden agotar, ¿sí?, de alguna manera inmediata dentro del procedimiento administrativo. Porque este principio de sencillez, rapidez y economía y eficacia, ¿sí?, está dentro de uno solo, todos estos principios, ¿sí? El de sencillez es uno, el de rapidez es otro, el de economía otro y el de eficacia otro, ¿sí? Estos los cuatro principios tienen un fin, los cuatro, o un propósito, ¿sí?, dentro de la administración moderna, ¿ya? ¿Por qué? Porque cumplen con los requisitos de verificación de gestiones internas dentro del expediente administrativo, ¿sí?, cuando se resuelve conforme al ordenamiento jurídico. Por eso nosotros lo podemos unificar en uno solo.
Y no está de más mencionarles también el principio de publicidad, que lo van a localizar o a ver dentro del artículo 30 de la Constitución, y quisiera que alguien le diera lectura. Artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Gracias. Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos, de seguridad nacional o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. Gracias. Acordémonos que también dentro de estas entidades, ¿sí?, dentro de cualquier procedimiento que nosotros agotemos, los mismos funcionarios públicos, pues, que tienen a su cargo prácticamente esa función, también pues tienen una carga de responsabilidad, ¿sí?, del funcionario público. Yo sé que ustedes ya lo han escuchado, ¿sí?, que esto es pues por interacción de la ley, ¿sí? Y existe prácticamente dentro de la Constitución en el artículo 155, si alguien le puede dar lectura, compañeros. Alguien voluntario que le dé lectura al artículo 155. Licenciada. Artículo 155, responsabilidad por infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o las instituciones estatales a quien sirve será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiese consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. La responsabilidad criminal se extingue en este caso por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al Estado indemnización por daños y perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles. Muchas gracias. Ahí la parte esencial de ese artículo es cuando dice será solidariamente responsable, ¿sí? Entonces, como nos damos cuenta, todo va prácticamente pegado a la ley, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros nos debemos de alguna manera respaldar para cualquier procedimiento que nosotros tengamos que hacer, ¿sí? Entonces, este artículo 30 que había leído la compañera, ella mencionó, ¿sí? Y lo que quiere decir es que cuando los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo, ¿sí?, copias, informes, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen conocer, salvo de algunos casos prohibidos de la ley, ¿sí? La vez pasada yo mencionaba, hay información sensible, ¿verdad, compañeros? Que estos no se puede de alguna manera dar información. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el acto administrativo. Yo quisiera la participación de algún voluntario, ¿sí? Si tiene la idea, tal vez no didáctica de algún autor, ¿sí?, sino que con sus propias palabras me explicara qué se le viene a la mente lo que es un acto administrativo. Acordémonos que nosotros vimos, ¿sí?, en toda nuestra, en lo que llevamos de nuestra carrera, Introducción al Derecho 1, ¿sí?,
en algún momento les explicaron que era un acto y que era un hecho. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Allá en la clase todos me responden sí o todos me responden no. Entonces, un acto, ¿sí? Sí, que es un acto y que es un hecho. Hay diferencia entre los dos, ¿sí? Entonces, los actos que dijimos en algún momento dentro de los cursos que ustedes llevaron, ¿sí, Esvin? Linda, el acto es la voluntad de la persona en realizar determinado acto, valga la redundancia, y el hecho es según lo que recuerdo, es algo que se da por naturaleza. Muy bien. Entonces, un hecho es sin la intervención humana, ¿sí? Y un acto es de forma voluntaria, hacer o no hacer, ¿verdad? Un hecho puede provocar también una consecuencia jurídica, ¿sí? Dependiendo del hecho que se suscite, ¿sí? Y un acto también puede provocar una consecuencia jurídica, ¿verdad? La única diferencia es que uno es voluntario y el otro es involuntario, ¿sí? Entonces, el acto administrativo como tal también tiene su razón de ser. Lo único que cuando nosotros hablamos administrativos, ¿verdad, jóvenes? Ya entendemos que nos estamos refiriendo a lo que es administración pública, ¿sí? Entonces, yo voy a accionar, pero obviamente no voy a accionar de forma sola, ¿verdad? Sola sí en la petición, pero tiene que haber alguien detrás para que le dé inicio a esa petición. Por eso nosotros vamos a entender como acto administrativo una decisión unilateral concreta o general de voluntad, ¿sí? De un ente administrativo competente que está sometido ¿a qué? Al orden jurídico administrativo y a los principios de legalidad y juridicidad. ¿Qué produce? ¿Qué va a producir este acto administrativo? Efectos jurídicos directos, efectos concretos o generales que ejecutivamente puede crear, puede modificar, puede extinguir una relación jurídica subjetiva, ejercitando una potestad administrativa a través del procedimiento legal o reglamentariamente establecido. ¿Sí? Ese es un concepto de acto administrativo académico, y si ustedes pueden ver en la pantalla o escucharon, ¿sí? Se dan cuenta que mencionamos que estamos actuando a través de los principios, ¿sí? De legalidad y juridicidad. La vez pasada en la clase acertadamente hicimos la diferencia de lo que era juridicidad, ¿sí? De lo que era la ley, porque era legal, se tenía que ser apegado a derecho, ¿sí? Y por qué todos estos procedimientos pueden modificar de alguna manera el resultado de los mismos dentro de los particulares, ¿verdad? O dentro de la solicitud que se haga. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la definición del acto administrativo? ¿Sí? El acto administrativo tiene también sus elementos para poderlo definir, ¿sí? Y uno de los elementos esenciales que decía el concepto es declaración unilateral de voluntad del órgano administrativo, ¿sí? Porque va unilateral, ¿qué quiere decir? Vamos a ver. ¿Qué es unilateral? De una sola vía o de una sola persona. Una sola persona, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde se va a dirigir esa persona?
Vamos a ver si es de hacia la entidad un órgano administrativo. Es correcto, excelente. Otro elemento es la declaración que sea concreta. ¿Por qué? Porque va dirigida a una persona determinada, ¿verdad? Y también puede ser general. ¿Por qué? Porque va a ir dirigida a la colectividad. Por eso decimos siempre y resaltamos, dependiendo, ¿sí?, cuál sea el procedimiento a votar, así va a ser el elemento que yo defina para invocar el procedimiento administrativo, ¿verdad? También otro de los elementos es el órgano administrativo que debe ser el competente para iniciar esa acción o esa petición. Y un elemento más, ¿por qué? Porque produce efectos jurídicos directos y concretos, ¿sí? Entonces, en este sentido, yo les puse ahí una aclaración para que lo tengan bien presente, para no confundir un acto administrativo con un hecho administrativo. Claramente yo creo que tienen muy claro el concepto legal de lo que es un acto y que es un hecho, ¿sí? Pero en administración pública, ¿sí?, un hecho es un acontecimiento que no puede depender de la voluntad del órgano administrativo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de administración pública y tenemos que tener claro que vamos a invocar hacia un órgano administrativo. En materia administrativa, los hechos se dan sí o sí. En materia administrativa, cuando no depende de la voluntad de un órgano que se pueda suscitar, ¿sí? Que pueden o no pueden producir efectos, pero en el caso de producir efectos no es por voluntad expresa del órgano administrativo. Y por acá, ¿sí?, vamos a encontrar esas diferencias a través de los actos reglados y discrecionales, que en algún momento ustedes también ya tuvieron la oportunidad de escuchar, pero aquí se nos va a marcar un poquito la diferencia, ¿sí? Porque cuando yo hablo de actos reglados o discrecionales, ¿sí?, vamos a hacer una diferencia bien marcada, ¿sí? Un acto reglado produce dentro de la administración a través de preceptos legales imperativos, ¿sí? ¿Por qué imperativos? Porque ya contienen esas reglas que son vigentes y específicas, ¿sí?, y que están regulando en ese momento la administración en una materia determinada. Vuelvo a repetir, dependiendo a qué materia yo me esté abocando para iniciar cualquier procedimiento administrativo. Por ejemplo, aquí les puse un ejemplo, el pago del arancel al momento de ingresar un documento al registro de la propiedad, ¿sí? Ahí tenemos un acto reglado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen ya regulado su pago del arancel cuando usted quiere publicitar un contrato, ¿sí? Un contrato, dependiendo del tipo de contrato que sea, ¿verdad? Aparte de los impuestos que usted va a pagar, ¿verdad? El YUSI, el IVA, dependiendo, ¿verdad? Vuelvo a repetir, el tipo de contrato, para que ese derecho sea publicitado dentro del registro de la propiedad, va a tener que usted iniciar ese procedimiento y va a tener que estar sujeto a un arancel que ya está arreglado por la institución, ¿sí? Entonces ya está arreglado y no le van a cobrar ni menos ni más, ¿sí? Porque para publicitarle ellos ya tienen establecido prácticamente el cobro de esa publicidad que usted solicita. Entonces, ese es un ejemplo
de un acto reglado, ¿sí? Y ahora, los actos discrecionales suceden cuando la ley deja a la administración un poder libre de apreciación para decidir si debe obrar o abstenerse, o en qué momento obrar, o cómo puede obrar, o fin, qué contenido va a dar a su actuación. ¿Qué quiere decir todo este cúmulo de palabras? Sí, por ejemplo, dependiendo el tipo de la gravedad del asunto, que la ley contempla una sanción pecuniaria a quien comete una falta administrativa, ¿sí? Yo sé que ustedes han oído o escuchado de alguna manera que hay faltas administrativas que son sancionadas, ¿sí? Entonces, ahí es donde se aplica actos discrecionales, ¿sí? Por alguna falta administrativa. Entonces, podrá imponer una multa de 1 a 1 millón de quetzales, dependiendo, ¿sí? De la facultad discrecional. Si por el contrario la sanción expresa deberá imponer por falta administrativa 100 quetzales de multa, la facultad será arreglada. ¿Pero por qué sale todo esto? Porque esto de alguna manera ya está normado y se llama discrecional, así como lo especifica el concepto como tal, ¿sí? Es discrecional porque dependiendo de la falta, así será sancionado, ¿sí? Yo sé que ustedes en su quehacer laboral han escuchado de que vamos a iniciar un procedimiento administrativo, ¿sí? En contra de cualquier persona. Nosotros somos funcionarios públicos y estamos expuestos, ¿verdad?, a cualquier falta voluntaria o involuntaria, que a veces puede ser que esté fuera de nuestro alcance, pero cae en nuestra responsabilidad y puede ser que se nos inicie un procedimiento administrativo. Y dentro de ese procedimiento administrativo, dependiendo del órgano, ¿verdad? O no el órgano, o la entidad, así será normado y así será sancionado porque ellos ya tienen su normativa, ¿verdad? Vamos a pasar a la otra diapositiva. Aquí van a encontrar ustedes las características del acto administrativo como tal, ¿sí? Y entre las características del acto administrativo, yo logré extraer algunas, ¿verdad?, que considero que son las no más importantes, porque todos son importantes, pero creo que son las que debemos de aprender para entender cuando ya entremos a explicar nuestro organigrama prácticamente de un procedimiento administrativo. Entre ellas vamos a encontrar la presunción de legitimidad. Ya hemos hablado muchas veces de lo que es legitimidad, legalidad y juridicidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto implica la suposición de que el acto ha sido dictado con arreglo a las normas que debieron coincidir su emisión. Sí, esa es una de las características. Otra característica es la ejecutoriedad, ¿sí? ¿Por qué la ejecutoriedad? Porque produce todos sus efectos jurídicos e inmediatos, ¿sí? Inmediatamente, acordémonos, cuando usted inicia un procedimiento administrativo, ya usted está apegado a la ley, ¿sí? Y eso va a producir efectos, sea aceptada o denegada la petición que usted está haciendo. La irretroactividad. Ya hemos hablado de irretroactividad en algún momento, a ustedes ya les han hablado de esta palabra o de este concepto o de este término en base apegado a la ley, y aquí en derecho administrativo vamos a entenderlo cuando al regular hechos, ¿sí?, o conductas o situaciones anteriores a su vigencia, su aplicación afecta a los administrados.
¿Qué entendemos nosotros por irretroactividad? En materia penal, ¿qué entendemos nosotros por irretroactividad? Solamente para hacer una comparación. Es cuando favorece el reo. La que no puede ser retroactivo. ¿En qué? No puede ser retroactivo. Ajá. Carlos, ¿iba a decir algo? Que la ley no es... Sí, Juan Carlos, le doy la palabra y después vamos con Sonia. Que la ley no es retroactiva únicamente cuando favorece al reo. Muchas gracias. Sonia. Igual, licenciada, lo mismo iba a decir yo. Entonces, salvo, ¿verdad? Vamos a entender. Sí, Ronald, lo escucho. Aquí, Lita, sería que la ley no modifica los derechos que ya fueron adquiridos. Es correcto. ¿Alguien más? Sonia, ¿quería decir algo o ya no? No, perdón, Nick, se me quedó el... Ok. Gracias. Entonces, yo creo que sí tienen muy claro el concepto de irretroactividad, y por eso en el acto administrativo, ¿verdad? Cuando al regular hechos, conductas o situaciones anteriores a su vigencia, dice, ¿sí? Su aplicación afecta a los administrados. Entonces, por eso es que es una característica importante de todo acto administrativo, y ahí está muy bien explicado. La unilateralidad de la declaración, ¿sí? Para que la administración tome una decisión no se requiere la voluntad del particular, ¿sí? Es clarísimo que ellos tienen esa facultad, de poder hacerlo. La revocabilidad significa la posibilidad de ser revocado por la administración pública o por impugnación, y ahí es donde nosotros vamos a empezar a conocer la forma de las oposiciones, y se nos va a ampliar más el concepto y el procedimiento cuando entremos de lleno prácticamente a lo que es materia procesal conforme a sus etapas. Y por último tenemos el sometimiento al derecho administrativo, ¿verdad? Este sometimiento al derecho administrativo es el que se tiene que excluir todas aquellas actuaciones de los órganos administrativos sujetas al derecho laboral, civil o mercantil, ¿sí? Entonces, para mí las características del acto administrativo las tenemos que tener claras en ese sentido. No sé si tienen alguna duda, si vamos bien por el camino. Yo creo que después de esto ya vamos a retomar prácticamente, ¿verdad? Agotamos por lo menos la primera parte de lo que son los principios, ¿sí? Lo que es el acto administrativo, y ya vamos a entrar a lo que es prácticamente un procedimiento administrativo. Por eso la vez pasada yo les hacía la diferencia entre acto y procedimiento. Ahora yo creo que hay un panorama más claro de lo que es un acto y de lo que es un procedimiento, ¿sí? Y de lo que es un expediente, ¿sí? Porque los tres elementos en el derecho administrativo son importantes: el expediente, el acto, el procedimiento, ¿sí? Entonces van sujetos, sí, de alguna manera, pero cada cosa se ventila independiente, ¿verdad? Entonces quedamos claros que el acto administrativo, ¿sí?, se da a través de quien lo inicia. Puede ser en forma individual y en forma colectiva, y puede ser que afecte en forma individual
y que afecte en forma colectiva a los particulares, ¿sí? Entonces, ¿qué resumimos en esto? Que la administración pública nos tiene que resolver por el derecho de petición que nosotros invocamos y que nos faculta, ¿sí? La Constitución nos puede resolver en forma favorable o desfavorable. Y entonces ahí es donde nosotros vamos a invocar nuestro derecho de defensa, ¿verdad? Porque es la ley nos faculta para que se nos responda la denegación de lo que uno está invocando o lo que uno está solicitando. Entonces, no quiere decir que con invocar un acto administrativo se dé por finalizado, ¿verdad?, nuestro procedimiento, sino que esto pues puede convertirse en una serie de etapas, ¿verdad?, que de acuerdo a las contestaciones que se nos den, nosotros vamos a poder invocar también o oponernos a las resoluciones que se nos emitan. No sé si tienen alguna duda, jóvenes. Porque hoy no estamos en la clase. Entonces, podemos hablar un poquito más. Linda, solo con respecto a la última característica del acto administrativo. La última característica del acto administrativo, que es el sometimiento al derecho administrativo, ¿sí? Aquí, si leen la línea y dice se tiene que excluir todas aquellas actuaciones de los órganos administrativos sujetas al derecho laboral, civil o mercantil. ¿Por qué? Acordémonos que el derecho laboral tiene su propia ley, ¿sí? El derecho civil también tiene su propia ley y el derecho mercantil también tiene su propia ley, ¿sí? Estas actuaciones, ¿sí?, de los órganos administrativos no se pueden de alguna manera mezclar con estas ramas del derecho, ¿sí? No quiere decir que yo no pueda invocar, por ejemplo, hablemos un poquito de los sindicatos, ¿sí? En derecho laboral, no quiere decir que si yo pertenezco a un sindicato, yo no pueda pedir información interna dentro de la misma institución como sindicalizado de algo que yo quiero verificar, ¿sí? O que el mismo comité del sindicato no lo pueda pedir, ¿sí? Ahí, con ese acto que yo estoy iniciando o esa solicitud, estoy iniciando un procedimiento administrativo interno institucional, ¿sí? ¿Sí? O sea, no es que no se pueda, pero la misma normativa, cuando nosotros nos metemos a derecho laboral, ¿sí?, o derecho civil, acordemos que el derecho civil es formalista y que es algo personal, son actos personales, voluntad de las personas, ¿sí? Y el derecho mercantil es un derecho que se dedica prácticamente a la actividad del comercio, ¿sí? Porque su nombre así es denominado y así es la actividad y la práctica que se hace, que se realiza, perdón. Entonces, no quiere decir que no existan procedimientos, sino que independientemente de lo que pueda surgir dentro de cada una de estas ramas, dentro del derecho administrativo, sí las vamos a excluir, sí, todas esas actuaciones. ¿De por qué de los órganos? Porque ahí creo que sí vamos a tener, vamos a aplicar nosotros un derecho de alguna manera donde se pueda afectar colectivamente a las personas, ¿sí? Y un acto aquí, como bien lo dije al principio, ¿sí? Yo, en el ejemplo que le di, yo personalmente voy a iniciar una petición ante un órgano administrativo. Cuando usted emite su licencia, cuando usted quiere su DPI, cuando usted
tiene que antecedentes policíacos o penales, quiere antecedentes penales, pero tienen manchados los antecedentes penales o policíacos por cualquier causa, eso es algo personal, ¿sí? Son personales esos actos administrativos que yo voy a invocar ante una institución administrativa del Estado. Cuando yo hablo de derecho laboral, puede ser que con un acto que yo inicie pueda afectar una colectividad con el procedimiento que yo inicie, ¿verdad? O que la administración pueda invocar algo que vaya a afectar, vuelvo a repetir, la colectividad. Acordémonos que yo expliqué que hay actos individuales y hay actos colectivos, ¿sí? Cuando son colectivos, se tienen que hacer sí, bajo el mismo procedimiento, bajo la misma actuación, pero ya va a ser una colectividad, ¿sí? En este caso, cuando dice aquí el procedimiento administrativo, yo no puedo ir, por ejemplo, al IX. Les decía la vez pasada, usted va a pedir su pensión, ¿sí? Su pensión porque está pidiendo ya su jubilación del IX por los años o por las cuotas que ya se dio. Ese es un acto personalísimo, ¿sí? Personalísimo. Yo creo que la administración pública afecta la colectividad cuando invoca, ¿sí?, cualquier institución que vaya a afectar. Por ejemplo, cuando alguna institución emite algún reglamento interno, vámonos a la SAT actualmente. ¿Qué está haciendo la SAT? Vámonos a la municipalidad. Con el que nos están pidiendo ahora, una constancia de las multas, que ¿cómo se llama eso que están pidiendo ahorita? Que usted tiene que estar exento de multas y con eso ya usted... Ya de solvencia, licenciada. Gracias, la solvencia, ¿verdad? Entonces, ese es un acto administrativo interno tomado por la municipalidad, ¿sí? Que va a afectar una colectividad, y que como ya está normado dentro de la institución, entonces nos va a afectar a toda la colectividad, pero no medimos las consecuencias, ¿sí? Entonces, en el derecho administrativo o en el procedimiento administrativo, lo que quiere dar a entender es de que todos los actos que yo voy a iniciar, los puedo iniciar personales o colectivamente, pero dependiendo la causa que se invoque. Y las instituciones administrativas sí pueden reglamentar y afectar la colectividad con el procedimiento que se tomen ellas internamente. Este ejemplo, ¿verdad?, de la solvencia. ¿Por qué? Porque ya nos están afectando colectivamente, ¿sí? Pero fueron ellos, fue la municipalidad la que tomó la decisión a través de sus órganos, ¿verdad? Entonces, eso está reglado, aprobado, ¿sí?, de alguna manera, y ya nosotros como miembros del Estado, como miembros de la ciudad, ya no podemos oponernos porque ya fue una decisión de ellos para que surtiera sus efectos a través de la población. No sé si tienen alguna otra duda, no sé si estamos bien ahí, ustedes me dicen, o si no continuamos, porque si no yo sigo explicando un poquito de lo que es los medios de control del Estado, que también ahí, sí, Sonia. Perdón, licenciada, yo quisiera hacer una pregunta con respecto al IUCI, que son dependencias autónomas, ¿verdad?, de las municipalidades. Pero según la ley se tienen que pagar por 4 años y yo me he dado cuenta que siguen cobrando el IUCI por mucho tiempo. El impuesto único sobre inmuebles. Muchos invocan, algunos juristas y algunos estudiosos de la práctica, que es algo inconstitucional, ¿sí? Que se nos cobre el impuesto único sobre inmuebles, porque nosotros una vez compramos un inmueble, pagamos el IVA, ¿sí? Pagamos el IVA. Y aparte de eso, tenemos que pagar el impuesto único sobre inmueble, ¿sí? Entonces, muchos juristas y muchos que practican el derecho privado, en este caso, ¿verdad?, que se dedican
¿cómo se llama?, a redactar los contratos que son entre particulares, molestos, ¿sí?, por este impuesto que en algún momento se dijo de que se iba a someter, ¿verdad?, a una discusión para poderlo eliminar. Pero que yo sepa no se ha concluido, y para mí de alguna manera pues es inconstitucional, sí, porque nosotros ya somos agentes retenedores de